Seminario Entiendes lo que lees, parte 2, bienaventurado. Amén. Saludos cordiales. Estimado hermano José Moreno y equipo directivo del ministerio, conéctate a Jesús. Atendiendo con el debido rigor exegético y la responsabilidad teológica requerida para este material de uso interno, presento el primer análisis sistemático de la serie Entiendes lo que lees, parte 2, bajo el código MEL 6 en 1 teológico, centrada en el término bienaventurado. Análisis bíblico e investigación teológica. Código de estudio, MEL 6 en 1 teológico serie. Entiendes lo que lees, parte 2. Título central, bienaventurado. Pasaje base, libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3.1. Texto original $/inversa text. Apocalipsis 1, 3, LXX/$, $. Macarios ho anaginos con caio jacobontes tous logos propetias cae terontes ta en autege grammena, hogar cairo segus. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Análisis filológico e intertextual. $/inversa mu/inversa alfa/inversa kappa/inversa alfa/inversa rho/inversa iota o/inversa barsima $. Macarios, término griego que traduce la idea de una felicidad dichosa, trascendente e inalterable por las circunstancias externas. No equivale a la felicidad terrenal pasajera, hedone, sino a un estado de beneplácito y favorecimiento divino. En la Septuaginta, LXX, Macarios traduce sistemáticamente el hebreo asrei, sustantivo plural del Salmo capítulo 1, versículo 1, que denota plenitud de bendiciones en relación de pacto con Yahvé. Anaginos con participio presente activo singular. Se refiere a la persona que realiza la lectura pública en la asamblea litúrgica del primer siglo. Participios presentes activos plurales. Indican que la bendición exige una actitud comunitaria continua de escucha atenta, de custodia /diagonal obediencia activa, tereo, guardar, proteger, poner en práctica. No denota el tiempo cronológico lineal, cronos, sino el tiempo cualitativo de la oportunidad y del cumplimiento de los decretos eschatológicos de Dios. Seminario Entiendes lo que lees, parte 2, bienaventurado. 2. Paráfrasis. Cualquier persona que lea solemnemente en voz alta las palabras proféticas de este libro, así como todos aquellos que escuchen con atención su mensaje proclamado y atesoren en su corazón y conducta cada una de sus verdades, son poseedores de una dicha sobrenatural y perpetua otorgada por Dios. Esta promesa adquiere un carácter de urgencia absoluta, puesto que la hora decisiva del cumplimiento del plan soberano de Dios y del retorno de Cristo se encuentra inminentemente cercana. 3. Exégesis, contexto histórico, cultural y destinatarios. El libro de Apocalipsis fue redactado hacia el final del reinado del emperador Domiciano, cerca del año 95 después de Cristo, un período caracterizado por la consolidación del culto imperial. Las 7 iglesias de Asia Menor, mencionadas en los versículos 4 y 11 del capítulo 1, enfrentaban una doble amenaza: la persecución externa del Estado romano y el peligro interno de la asimilación cultural y la tibieza espiritual. En la cultura grecorromana del primer siglo, la mayoría de la población era analfabeta y los manuscritos eran costosos y escasos. La comunicación bíblica era predominantemente oral auditiva. De ahí la precisión estructural del versículo 3, un lector individual en la sinagoga o congregación doméstica, anaginoscon, y una audiencia colectiva que escucha, acobontes. Contexto literario e inmediato. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. El prólogo establece la cadena de revelación. Dios Padre dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo la envió y significó, esemanen, mediante su ángel. El ángel la transmitió a su siervo Juan. Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, versículos 1 y 2. El versículo 3 funciona como el primer macarismo, bienaventuranza, de los 7 que estructuran todo el libro. Ver también Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 y capítulo 22, versículo 14. Seminario Entiendes lo que lees, parte 2, bienaventurado. 4. Hermenéutica. Paralelismos en el Antiguo Testamento. El Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Existe una profunda correspondencia teológica entre el prólogo de Apocalipsis y la obertura del Salterio. Dimensión Salmo capítulo 1, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Término raíz asrei. Bienaventurado Macarios, bienaventurado. Objeto de deleite la ley, Toure, de Yahvé, versículo 2. Las palabras de la profecía, versículo 3.
Acción clave meditar de día y de noche, versículo 2. Leer, oír y guardar, /diagonal obedecer, versículo 3. Contraste /diagonal advertencia la vía del justo versus la vía del impío que perece, versículo 6. El tiempo, kairos, está cerca, juicio, redención, versículo 3. En ambos textos, la bienaventuranza no es un estado pasivo ni una emoción fugaz, sino la consecuencia de alinearse con la voluntad revelada de Dios. El Salmo capítulo 1 presenta la Toure como el árbol de vida del creyente. Apocalipsis capítulo 1 presenta la revelación de Jesucristo como el cumplimiento profético de esa Toure. Paralelismos en el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte. El uso de Macarios por parte de Juan conecta directamente con la pedagogía del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Condición espiritual, no terrenal. Tanto en el Sermón del Monte como en Apocalipsis, la bienaventuranza se otorga a quienes el mundo menudo considera desfavorecidos o perseguidos. Escuchar y hacer. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, Jesús concluye su sermón afirmando que el hombre prudente es aquel que oye sus palabras y las hace. Juan replica exactamente la misma estructura trinitaria de la recepción de la verdad: leer, oír, guardar. Escatología presente y futura. En el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús declara: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apocalipsis confirma que la bendición prometida por Cristo en los Evangelios está plenamente disponible para la Iglesia que enfrenta el conflicto final. Unidad doctrinal de la Escritura. La Escritura es un todo orgánico. La profecía de Apocalipsis no fue dada para satisfacer la curiosidad especulativa respecto a futuro, sino para santificar la conducta del creyente en el presente. La unidad teológica demuestra que Dios siempre exige que la revelación hablada se traduzca en una obediencia encarnada. Seminario Entiendes lo que lees parte 2 Bienaventurado. 6. Mi resolución. Compromiso con el estudio bereano diario. Determino no ser un mero oyente pasivo de las Sagradas Escrituras, sino dedicar tiempo de calidad a la lectura, meditación y memorización de la palabra de Dios, reconociendo que la fe genuina requiere una relación constante con Jesucristo. Obediencia práctica e inmediata. Decido evaluar mis decisiones diarias a la luz de los principios de la Escritura, permitiendo que el Espíritu Santo transforme mi orgullo en humildad y mi egoísmo en servicio abnegado. Perspectiva escatológica activa. Reconociendo que el tiempo está cerca, decido vivir con un sentido de urgencia misionera, proclamando el Evangelio con mi testimonio personal antes que con palabras, sirviendo como un puente entre la gracia divina y las necesidades de mi prójimo. Material de investigación teológica preparado exclusivamente para uso interno de coordinación del ministerio Conectate a Jesús.